En lo más alto de los Andes, bajo la mirada eterna de los Apus, el vasto y glorioso imperio del Tahuantinsuyo se erigía como la cumbre del poder y la civilización. Pero en las sombras del cielo resplandeciente, el destino tejía un entramado oscuro de traición, conquista y sangre. Los dioses antiguos observaban en silencio mientras fuerzas ajenas llegaban desde tierras desconocidas, buscando despojar de su grandeza a los hijos del sol. Esta es la historia épica de la caída de un imperio inmortal, donde héroes se alzan, traiciones se desatan, y el choque de dos mundos redefine para siempre el curso de la historia. Antes de que las sombras de los conquistadores se proyectaran sobre las tierras del Tahuantinsuyo, el imperio inca brillaba como una joya entre las montañas. Gobernado por el Sapa Inca, descendiente directo de Inti, el dios Sol, y protegido por una red de caminos, fortalezas y ciudades asombrosas, su poder y grandeza se extendían desde los frondosos bosques amazónicos hasta los desiertos costeros. Su gente veneraba a los dioses que habitaban los cielos, las montañas y los ríos. Con ciudades que desafiaban el tiempo como Cusco y Machu Picchu, el imperio resplandecía como un sueño de orden divino. Pero entre los vientos que susurraban entre los Andes, el eco de la discordia comenzaba a surgir. Una guerra civil, tan devastadora como cualquier amenaza extranjera, se desató cuando los hermanos Huáscar y Atahualpa, herederos del trono, se enfrentaron por el poder. Era el preludio de una catástrofe más grande aún, pues mientras los incas peleaban entre ellos, en un horizonte lejano, navegantes provenientes de tierras insospechadas fijaban su mirada en las riquezas y leyendas de este reino dorado. La historia del fin del imperio estaba por comenzar. Episodio 1. El origen de los hijos del sol. En los albores del tiempo, cuando las montañas de los Andes aún eran jóvenes y los cielos vibraban con la energía de los dioses, el mundo tal como lo conocían los incas comenzaba a tomar forma bajo la mirada benevolente de Inti, el dios Sol. Se dice que en aquellos tiempos, la oscuridad y el caos reinaban sobre la tierra. Los pueblos vivían dispersos, sin ley ni orden, vagando en la penumbra de la ignorancia. Fue entonces cuando los dioses, apiadándose de la humanidad, decidieron enviar a sus hijos a la tierra para traer luz, sabiduría y un nuevo orden que transformaría la vida para siempre. De las profundidades del lago sagrado de Titicaca, emergieron dos figuras imponentes, Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes según la leyenda, fueron concebidos en el mismo corazón del sol. Vestidos con resplandecientes mantos dorados y con el brillo de lo divino en sus ojos, se les encomendó una misión: civilizar a los hombres, enseñarles a construir, a cultivar la tierra y a rendir tributo a los dioses. Inti les entregó un cetro de oro, un objeto sagrado que marcaría el lugar donde debían fundar su ciudad, la capital de un imperio que un día abarcaría las montañas, los valles y los desiertos. Los hijos del sol caminaron durante muchos días y noches por las tierras salvajes, buscando el lugar donde el cetro se hundiría en la tierra fértil. Pasaron por montañas escarpadas, cruzaron ríos poderosos y observaron cómo las estrellas brillaban sobre sus cabezas como señales del destino. Finalmente, el cetro dorado se hundió en el valle de Cusco, un lugar rodeado de montañas sagradas, donde los vientos traían ecos antiguos y la tierra prometía prosperidad. Allí, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad sagrada de Cusco, el ombligo del mundo, donde nacería el glorioso imperio del Tahuantinsuyo. Manco Cápac, como el primer Sapa Inca, estableció las bases de una sociedad que florecería en armonía con la naturaleza y bajo la protección de los dioses. Con sabiduría y mano firme, enseñó a los hombres a arar la tierra, a sembrar y cosechar, y a erigir templos para honrar a los espíritus que habitaban en cada montaña y en cada río. Mama Ocllo, por su parte, guió a las mujeres en las artes del tejido y la vida doméstica, transmitiendo conocimientos sagrados que se convertirían en el alma de la cultura incaica. Juntos, los hijos del sol unieron a las tribus dispersas, imponiendo un orden divino donde antes solo había caos. Cusco, desde sus humildes comienzos, creció bajo la sombra de los Apus, las montañas sagradas, y se convirtió en una ciudad majestuosa, con palacios construidos con piedras perfectamente encajadas, sin necesidad de mortero, como si los mismos dioses las hubieran tallado. En el centro de la ciudad, el Coricancha, el templo dorado dedicado a Inti, brillaba bajo la luz del sol, con paredes revestidas de oro puro que reflejaban la luz divina. Era el símbolo de la riqueza y el poder del Sapa Inca, quien gobernaba en nombre de los dioses y cuya autoridad descendía directamente del cielo. El sistema de gobierno que Manco Cápac estableció, basado en el Ayllu, un conjunto de familias unidas por lazos de sangre y responsabilidad compartida, aseguró que la tierra y los recursos fueran distribuidos de manera equitativa. Los incas no solo dominaban la tierra, sino que también la honraban. Creían que todo lo que los rodeaba estaba vivo, que la Pachamama, la Madre Tierra, merecía respeto y ofrendas. En esta simbiosis con el mundo natural, el Tahuantinsuyo creció hasta convertirse en el imperio más vasto y organizado de su tiempo. Bajo la guía de sucesivos Sapa Incas, descendientes directos de Manco Cápac, el imperio se expandió, conquistando territorios y uniendo culturas bajo una misma bandera solar. Los caminos del imperio, conocidos como Capac Ñan, conectaban las tierras más remotas, desde los desiertos costeros hasta los bosques amazónicos, permitiendo una movilidad sin precedentes.
Este vasto sistema de caminos no solo facilitaba el comercio y la comunicación, sino que también demostraba el control absoluto del Sapa Inca sobre su territorio. Los ejércitos incas, disciplinados y bien organizados, defendían las fronteras y aseguraban la lealtad de las tribus sometidas, mientras los funcionarios del imperio, conocidos como curacas, velaban por el orden y la justicia en cada rincón del Tahuantinsuyo. Sin embargo, el esplendor del imperio no solo se medía en sus conquistas y logros materiales. Los incas eran un pueblo profundamente espiritual, que creía que cada acción debía ser una ofrenda a los dioses. Sus rituales, sacrificios y festividades, como el Inti Raymi, en honor al dios Sol, unían a la población en una devoción compartida que trascendía las fronteras. En el corazón del imperio, el Sapa Inca no solo era un gobernante terrenal, sino también el intermediario entre los dioses y su pueblo, el hijo del sol que aseguraba la fertilidad de la tierra y la protección de los dioses. Pero bajo la calma aparente de este vasto imperio, los dioses ya susurraban de futuros conflictos. El destino de los hijos del sol estaba por enfrentar su mayor desafío. Mientras el Tahuantinsuyo expandía sus dominios y su poder, la sombra de la traición y el conflicto interno comenzaba a gestarse. El paso del tiempo había dejado grietas en el corazón del imperio, y la lucha por el poder no tardaría en desatar una tormenta que lo cambiaría todo. Episodio 2. El imperio dividido. Mientras el sol del Tahuantinsuyo seguía brillando en lo alto, las sombras comenzaban a alargarse sobre las tierras del imperio. Huayna Capac, el gran Sapa Inca que había llevado al imperio a su máxima extensión, había sucumbido a una misteriosa enfermedad que llegó desde el norte, una peste extranjera que los incas no comprendían y a la que no podían enfrentarse. Al morir, dejó tras de sí no solo un imperio próspero, sino también un legado de incertidumbre. El Tahuantinsuyo, que alguna vez había parecido indestructible, se encontraba ahora en la encrucijada más peligrosa de su existencia, una guerra por la sucesión. Huáscar, el hijo legítimo nacido en Cusco, fue proclamado como el nuevo Sapa Inca. Desde el primer momento, su gobierno fue marcado por una obsesión: consolidar su poder absoluto y asegurarse de que ninguna sombra de traición pudiera amenazar su autoridad. Con mano firme, desterró a los consejeros de su padre y cerró las puertas del Coricancha a cualquiera que no estuviera dispuesto a jurarle lealtad total. Pero su mayor preocupación era su medio hermano, Atahualpa, hijo también de Huayna Capac, pero nacido en las tierras norteñas de Quito. Atahualpa, más guerrero que estadista, había ganado el favor del ejército inca durante las campañas militares de su padre y representaba una amenaza latente para Huáscar. Las tensiones entre ambos hermanos comenzaron a intensificarse. En el corazón de Cusco, los rumores de rebelión se esparcían como fuego en la hierba seca. El pueblo comenzaba a tomar partido, dividido entre aquellos que apoyaban a Huáscar, el heredero legítimo de la dinastía incaica, y aquellos que veían en Atahualpa un líder más fuerte, forjado en el calor de la batalla. Fue entonces cuando la paz finalmente se quebró. Huáscar, temiendo un golpe por parte de Atahualpa, envió emisarios al norte, exigiendo que su hermano se presentara en Cusco para rendirle pleitesía como Sapa Inca. Pero Atahualpa, lejos de amedrentarse, respondió con una acción que cambiaría el destino del imperio para siempre. Reunió a su ejército y marchó hacia el sur.